Toma en serio el camino del Señor. Toma en serio el llamado, el que estés aquí. Miren, hermanos, si tú y yo no nos cuidamos, si no velamos. Y hace unos días a mi hermano Chuy le dije, cuídese, a la vuelta de la esquina, ahí lo está esperando Satanás. Te está esperando, hermano, hermana. No juegues. Toma una decisión en tu corazón de hacer las cosas bien. Sientes la presencia, tienes sueños, Dios te revela cosas. Eso no es todo. Es porque Dios es grande en misericordia y la obra es de Él. No es porque tú seas muy bueno. ¿Sí estás aquí? Es porque Él es grande en misericordia. No te hinches, no te infles, ni digas, me reveló el Señor, a mí me reveló. No. Él es fiel en sus promesas y es por su misericordia que revela. No es porque seas muy bueno, acuérdate. Para que eso no te envanezca. Hay peligro. Reconoce a Dios, reconócelo en tus caminos, reconoce qué es lo que pide Dios de ti y de mí. Si estamos aquí. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, y medita muy bien. Olvídate de estar ahí entretenido o pensando en lo que va a hacer mañana no. Mira, o de estar pensando que en la calor. No, acuérdate, si está caliente, dale gracias a Dios. Es su voluntad. Si está frío, dale gracias a Dios. Una cosa yo sé, que Dios nos hizo nos capacitó, nos hizo de la forma que Él nos formó, nos hizo capaces de soportar cualquier clima. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. En el capítulo 2 de la carta de Tito, dice en el 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué dice, hermanos. Está diciéndolo a Tito, ¿verdad? Pero es nada más para Tito, para nosotros no es. Es para nosotros también. Es para la iglesia del Señor. ¿Sí entiendes? Si tú eres iglesia del Señor, es para ti y para mí. Y lo dice, con mucha atención, que los ancianos sean sobrios y que sean muy chistositos. Dice así. No, ¿qué dice? Que sean serios. Palabra importante. Prudentes. Que no hagan, no hablen, no piensen como sea. Si están aquí los ancianos, es nomás para los ancianos. ¿Sí me entiendes? Es para la iglesia. Pero está hablando de los ancianos porque los ancianos se supone que deben de dar ejemplo. ¿Sí o no? Estamos aquí. Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. O sea, que no anden torciendo ni anden injertándole a la palabra algo que no es. ¿Sí estás aquí? Practicantes de la fe. En el amor. Sanos en la fe, en el amor. ¿Y qué más, hermanos? La paciencia. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, si yo escuchaste, seamos sanos en la paciencia. Seamos sanos. Gloria a Dios. Que haya paciencia, pues, en pocas palabras. Gloria a Dios. Y agrega, hermanos, a ver qué dice de las ancianas. Las ancianas así mismo sean, ¿qué dice? Reverentes en su porte. Te lo encargo de tarea a ver si para el sábado, bueno, este sábado no voy a estar, yo creo yo. Y ya les hablaría que termine la predicación. Pero dice, las ancianas así mismo sean reverentes en su porte. Ahí tienen preguntas. Yo sé que muchas no entienden esto. Y agrega algo, hermanos. ¿Qué dice de las ancianas? Que no sean ¿qué? Calumniadoras.
no esclavas del vino. ¿Y tienen que ser qué? Ah, no, eso nomás lo tiene que ser el pastor. Aquí dice las ancianas. ¿Qué dice que tienen que hacer las ancianas? Lo último. A ver, no se escuchó. Ah, es que te está llamando que tú tienes que ser ¿qué? Maestra. ¿De qué? Del bien. Entonces no digas que tú no eres llamada, que tú eres sierva, tú eres siervo, desde el más chico hasta el más viejo. Por eso a cada uno se nos deja algo. ¿Por qué? Porque las ancianas también deben de ser ejemplos, ¿sí o no? Maestras del bien. Acuérdate, no andes haciendo, hermana ya mayor, lo que no es correcto, sino sé ejemplo para tus hijos, para los hermanos, para las hermanas, para los que te rodean. No seas un mal ejemplo. No fue para eso que te llamó el Señor. Te llamó para que seas ejemplo. ¿Sí estás aquí? ¿Y qué más dice? ¿Qué dice a las ancianas? Que enseñen a las ¿qué dice? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí entiendes? ¿Qué vas a enseñar a las jóvenes, hermana mayor? No te dejes. Si se pone bravo, no te dejes. No lo aguantes. No le des de comer, que siga tarde. Eso dice. Tienes que enseñarle que ame a su marido, que lo atienda, porque el amor eso es, que lo trate bien, con cariño. Si estás acá. No una vieja brava ahí que llega todavía, es la madre echándole fuego ahí, o aunque no sea tu hija, pero allá diciéndole lo que no tienes que decirle. ¿Cómo ves? Eso es lo que te toca a ti, hermana mayor. ¿Y estás aquí? ¿Sí lo entendiste? Y la que está ya casada no diga, voltea para los lados y diga, bueno, le dijeron a las mayores, tú ya tienes sentido común. Tú ya entiendes. ¿Sí me entiendes? Para que no lo eches para tu lado. Es para ti. Gloria a Dios. Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay trabajo para las mayores. Así es que no pienses que esto es para el pastor nada más. Si estamos aquí. Por eso el Señor en algunas ocasiones ha revelado que la carga no nada más la debe de llevar el pastor, sino todos. Si estamos aquí. Sino todos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Están sin aire todavía, se les acabó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué obedientes los que no dijeron nada. Qué obedientes. Estamos en un mismo sentir. Somos una sola cosa en el Señor. Qué bárbaro. De verdad, hermano. ¿Tienes el oído tapado o qué pasó? No, en tu corazón hay rebeldía. Fueras como un niño sin malicia, estarías así. Gloria a Dios. Amén. Pero ese es un problema, tienes que entenderlo. Mientras no lo reconozcas, te va a costar. ¿Sí estás aquí? ¿Y qué más dice? Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Y cuando dice de su casa, no es de las cuatro paredes, nada más, ¿sí me entiendes? Está hablando de su propia familia. ¿Sí entiendes cómo debe comportarse? Gloria a Dios. ¿Sí estás aquí? La mujer, ¿cómo se debe comportar en su casa también? La mayor. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Qué dice, hermano? La palabra que sigue. Buenas. Peleoneras con el marido. Eso dice. Sujetas. Sujetas a sus, ¿qué dice? Maridos.
Está hablando en plural, o se está hablando de toda la iglesia, de todas las mujeres mayores, ¿sí o no? Y las que están casadas. Para que la palabra de Dios, ¿qué dice? Quiere decir que si tú haces estas cosas de esta manera, evitas que la palabra de Dios hablen mal de la palabra de Dios. Porque si saben de ti que tú eres una mujer casada, que eres una persona mayor y estás haciendo lo contrario, ¿qué vas a hacer con la palabra? Que blasfemen de la palabra por tu culpa. ¿Sí entiendes? ¿Aló? Entonces ponte las pilas, hermana. Por eso es importante la lectura. Porque en la predicación, cuando salen de aquí, a muchos se les olvida. Algunos cuando van de aquí para allá ya van peleando, ya van jalándose la oreja. ¿Cómo ves? ¿Qué dice? Que la mujer debe ser peleonera. No, también el marido no debe ser peleonero. ¿Sí me entiendes? Pero a veces el hombre es dócil y la mujer es brava, o al revés. Y Dios no quiere eso. Dios quiere acomodar cada uno en su lugar. Hay un orden. Ese orden se tiene que respetar, está establecido. Acuérdate de lo que hemos hablado en Romanos 13:1. En el 13:2 dice claramente por lo que Dios ha establecido. El que se opone a lo establecido por Dios acarrea para sí condenación. Este orden estableció en el hombre y la mujer. No es que el hombre va a estar pisando a la mujer, tampoco no es así. Pero tampoco la mujer puede estar haciendo lo que no es correcto, porque hay un orden. Así es en la iglesia, así es con el pastor, los hermanos, las hermanas, es lo mismo. Hay un orden. No tomes el papel que no te corresponde, que no es. Hay papeles que ahí quedan, hasta ahí son. Pero hay cosas que no te adelantes, porque Dios es el que te dirá los tiempos. Refiriéndome conforme a la iglesia en general. A los hermanos, las hermanas que quieren que Dios los levante, ¿cuántos quieren que Dios los levante así? Yo creo que la mayoría no. Es un buen propósito, es un buen deseo. Pero ¿será nada más el querer, como estábamos hablando ayer? O como dijo el hermano el día viernes, ¿basta con querer? No. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que sujetarte a lo que dice el Señor. ¿Quieres que Dios te levante? Que te ponga en un lugar de honra, que donde tú vayas y levantes las manos y esto, ¿qué tienes que hacer? Si no te sujetas aquí, si no te sujetas en tu casa, y estoy hablando del Señor, ¿cómo quieres que te levante? ¿Serás un vaso útil en las manos del Señor? No, no, hermana, no, hermano. Cada cosa en su lugar. ¿Sí me entiendes? Él va marcándonos los tiempos. Si Él dice camina, camina. Si Él dice detente, detente. No hagas lo que no tienes que hacer. Si tu carrito va muy acelerado, bájale el acelerador. De repente te puedes encontrar una curva y quién sabe qué vaya a pasar con ese carro. ¿Sí estás aquí? Pídele al Señor los tiempos. Gloria a Dios. El 6, ¿verdad? Si ves por qué a los jóvenes se les llama la atención, también mira lo que dice el 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué dice también? Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Es algo que tiene que hablar uno, ¿sí me entiendes? El que tiene un cargo, el que tiene que hacer lo que dice el Señor, no lo que dicen los demás. ¿Aló? Entonces no te enojes, hermano joven, jovencito, jovencita. Cuando eres exhortado es por tu propio bien. Dios nos exhorta, Dios nos da esa autoridad siempre en el Señor para edificación.
Hay quienes lo toman a mal, pero el que está mal eres tú, si lo tomas a mal. Mira lo que sigue diciendo, presentándote tú, eso refiriéndose a los que tienen un cargo, pero también es en general a la iglesia. Mira, presentándote tú en todo como ejemplo, ¿de qué? Eso es lo que debemos de hacer, presentándonos como ejemplo de buenas obras, no de malas. Y tú vas a entender más adelante por qué está hablando esto. El apóstol Pablo a Timoteo le está dando este consejo. En Tito, perdón. Siéntase aquí. ¿Por qué está dando este consejo? Porque eran hombres de Dios y conocían la palabra, pero tienes que estar conectado todos los días. Mira, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿Sí entiendes? Si no, vamos a hablar como sea. Tenemos que tener cuidado cómo presentamos a defensa la palabra del Señor. ¿Sí estás aquí? Agrega algo más, mira. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Sí estás aquí, hermano? O sea que todo aquel que tiene un patrón, ¿qué va a hacer? Sujetarse. Pero a veces hay gente, hermano, que en vez de sujetarse, quiere mandar al patrón. Y eso no es así. Porque estás brincándote algo que estableció el Señor. Traes problemas para tu vida y por eso no hay crecimiento. Reniegas, y todo aquel que respinga y no le gusta es porque hay orgullo en su corazón. No está de acuerdo. Que te regañaron, que te machucaron, te mayugaron y te pisotearon y fue injustamente. Dale gloria y honra al Señor, porque de esa forma tú glorificas a Dios. Pero si te defiendes, si empiezas a pelear para atrás, a contender. Y hermano, la verdad, yo te voy a decir algo. Yo te digo porque yo así era también. Me decían algo y decía, de aquí me voy. Del cabo de más lugares me han corrido. De mejores lugares. Cuando no conocía de Dios. Entonces hay gente que es brava, así. Cualquier cosa no le gusta y está pensando en cambiar de trabajo. Aprende a que los tiempos de Dios, si tienes que hacerlo o no lo tienes que hacer. Si ahí Dios te va a moldear con una persona que es rebelde, y eso es para que tú molde, es para tu bien, es para que te presentes delante de Dios aprobado. Y como tú quieres quebrar, correr o hacer lo que te da tu gana, reprobaste. Y dentro de ti el diablo viene y dice, ¿por qué tienes que aguantar? ¿Por qué tengo que aguantar? Dice lo que el diablo te dice, pero tú no lo escuchas, sino en tu mente viene un pensamiento. ¿Por qué lo tengo que aguantar? ¿Por qué? No, mejor me voy para otro trabajo. A donde quiera que vayas, Dios te va a probar. Si eres hijo de Dios, pasarás por fuego. Mejor espérate. Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ya no aguanto. Va a decir, mi hijo, aguántate, ahí te puse. No seas chillón, no seas llorón, no seas cobarde. Aprende, sé humilde, sencillo, porque así soy yo, te va a decir el Señor. El que es orgulloso es Satanás. Entonces aprende, hermano, hermana, de verdad. Mi Dios sabe que yo de esto no iba a hablar nada. ¿Sí me entiendes? Cuando yo me presento aquí, todavía le estoy hablando. Si tú quieres que hable otra cosa, tú habla por mí, Señor. Cámbiame lo que tú quieras. Muchos tienen ese problema. Y no voy a decir, lo está diciendo por mí. Muchos tienen ese problema. No quieren soportar. Pero ¿sabes qué? Todavía tienes la cola de chivo todavía. Todavía tienes cosas de chivo, te lo quiere quitar el Señor. Tienes cosas del viejo hombre. Y te las quiere arrancar el Señor. Y si no estás en una situación en la cual vas a tener, Dios te va a trabajar, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a ser aprobado? Si estamos aquí, hermanos, ¿quién puede decir, Señor, a mí me estás hablando? Nadie.
Si te está hablando, ok. Ponlo por obra, hermano, hermana, porque de aquí cuando salgas de aquí para allá, que no se te olvide que mañana cuando estés en tu trabajo, no estés renegando y otra vez poniéndote bravo o brava o queriendo arrancar de aquí para allá. No tienes paz en tu corazón porque no te sujetas a los tiempos de Dios. Acuérdate que el tiempo de Dios es el mejor. ¿Sí o no? ¿O no es así? El tiempo de Dios es el mejor. Así es que aprende, ten paciencia. Si estás aquí. Y cualquier cosa que me quieres preguntar, háblame, hermano, hermana. Gloria a Dios. Mira, pon mucha atención a lo que vamos a leer el 9 una vez más. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Es como ahorita el consejo que te estoy dando, acuérdate. Y vas a tener compañeros, vas a tener trabajadores, los que son mayordomos, vas a tener trabajadores que te van a hacer la vida de cuadritos, pero es para el molde tuyo, acuérdate. Antes de que pegues el grito, de que llores, patalees y quieras hacer esto y esto otro porque tienes autoridad, no lo hagas, detente. Pídele al Señor orientación. Pídele a Dios sabiduría. Porque dentro de ti hay algo que todavía no sirve y lo quiere sacar el Señor. Que agraden, ¿qué dice? Que agraden, ¿qué dice? En todo. Y que se lleven unos guantes para cuando el patrón les diga algo, le pongan una golpiza. Eso dice. No, que agraden en todo, que no sean respondones. Esa es la conducta, esa es la conducta que debe ser de un cristiano verdadero. Y si eso no hay en ti todavía, es que Dios va a trabajar todavía contigo, porque cantar el alfarero es muy fácil. Como la canción que cantó nuestro hermano Angelino ahorita, qué fácil es decir yo soy de Cristo. Qué fácil es decir yo soy cristiano. Pero no. Necesitamos el molde de Dios para el molde del Señor, entrar en él para entonces decir que somos cristianos. Entonces, ¿qué voy a decir? No soy cristiano. Sí, hermano, eres cristiano. Pero estoy hablando de un cristiano genuino. Que ya pasó como un soldado, pasó por acá. Mira, si Dios mirara espiritualmente las cicatrices que carga uno, entenderías por qué cosas lo ha pasado Dios a uno. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor nos va a pasar por cosas todavía más fuertes. Pero hay que confiar en el Señor. El punto es estar dispuesto a que Él nos moldee. Está dispuesto a entrar en el molde del Señor, porque de esa manera seremos nosotros aprobados. Se trata de llegar al cielo, no se trata de hacerte cosas terrenales aquí, porque te vas a morir, te vas a ir y no te vas a llevar nada. Acuérdate, si no me equivoco, el otro viernes nuestro hermano habló también acerca de no trabajes, ¿qué dice? Por la comida que perece, sino por la cual, sino por cuál, la que permanece, la que te lleva al cielo, hermano, hermana. ¿Sí estás aquí? Tú tienes que trabajar en esto, tu vida espiritual, mi vida espiritual, la tengo que trabajar. Hay áreas que yo tengo que ser moldeado. Señor, ayúdame. Pero no puedo ignorar, no puedo culpar a otros. Porque si yo estoy culpando a otros, yo nunca voy a salir del hoyo. Si yo estoy viendo el mal del otro, yo nunca voy a salir del hoyo. Yo necesito ser moldeado. Mejor pídele al Señor que te ayude a entender y a soportar, porque para eso fuimos llamados. ¿Cómo ves? Y agrega en el 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué dice? Adornen, ¿qué? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjate cómo vas a adornar la doctrina de Dios. ¿Cómo va a ser, hermano? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué se refiere? Hermano, si están aquí, si estamos acá, no se distraigan. No se distraigan. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. ¿Qué es esta palabra, hermanos? Descíframela. ¿Qué es fieles en todo? Si te digo fiel aquí, bueno, si estás tratando, está bien. Pero pregunta, ¿eres fiel en la obra del Señor? Si eres fiel, está bien, di amén. Si no lo eres, pero nos dice que seamos fieles en todos.
Cuando dicen todos, no es nada más en la obra. Aquí, en la iglesia. No. En tu trabajo, donde quiera que tú andes, con tus amistades, con todo, con tus hermanos, con tus hermanas. Fieles en todo, es en todo en general. ¿Sí estás acá? Conforme la palabra. ¿Sí entiendes? Agrega algo más. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se manifestó a nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Y agrega, enseñándonos que renunciemos a qué. ¿Qué es impiedad, hermano? ¿A qué vas a renunciar? Dice. ¿Qué nos pide que renunciemos a qué? A la impiedad. Pero vamos a deshebrarlo un poquito más esa palabra. Nomás voy a acabar de leer el versículo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Y qué más dice, hermanos? Y a los deseos mundanos. Mira bien, hay deseos mundanos. Quiere decir que hay deseos mundanos y hay deseos espirituales. Sí, de santidad, ¿sí entiendes? Mundanos pertenecen al mundo y los espirituales de santidad pertenecen a Dios, ¿sí o no? Ok. Entonces tú y yo vamos a renunciar a ¿qué deseos? Mundanos. Y desgraciadamente muchos todavía andan metidos allá en el mundo. Escuchando allá a los del mundo. Haciendo concordia con los del mundo. Y la palabra dice que tiene que concordia Cristo con Belial. El creyente con el incrédulo. ¿Sí entiendes? Tenemos que tratar de entender lo que estamos no tratar, sino entender lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando. Para que tu conducta cambie. Para que el temor de Dios entre en tu corazón y cambie por medio del conocimiento. Porque si andas allá y de todos modos sigues haciendo lo mismo, hermano, estás aventando la palabra de Dios a tus espaldas. Mira lo que sigue diciendo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. Mira, ¿y qué más? Piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Yo les hice una pregunta. ¿Qué es la palabra piadoso? Gloria a Dios. ¿Y qué es la impiedad? Es lo contrario, ¿verdad? La piedad y la impiedad. Gloria a Dios. Dice una vez más. En el 13, vamos a seguir. Aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Purificar para sí. Dios quiere limpiarnos. Él va a purificar a los que se va a llevar. Los que se presten a ser purificados. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice. Mira, en el 12 nos vamos a enfocar. Enseñando que renunciando a la impiedad. Mira, dale vuelta aquí. Gloria a Dios. Para atrás, para atrásito. Gloria a Dios. Vamos a leer. En el 1 de Timoteo, capítulo 6. Acuérdense que al terminar el versículo 12 que leímos del capítulo 2 de Tito, dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Sí estás aquí? Vamos a leer, en el 6.1 dice lo mismo que leímos hace ratito, pero vamos a brincarnos, porque habla de lo mismo. Vamos a brincarnos al 6.3 para ir avanzando. En la misma enseñanza, acuérdate que es el mismo que la escribió, es Pablo a Timoteo y a Tito, lo que leímos en el otro libro. En el 6.3 dice de 1 de Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, ¿a qué? A la doctrina que es conforme a qué. ¿Qué es la piedad, hermano? La piedad esa es la misericordia, es el amor. Esa es la enseñanza. Mira,
Conforme a la piedad. 4. Si alguien predica, habla otras cosas y no dice, vamos a leer una vez más. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, o sea, la doctrina, la enseñanza, que es conforme a la piedad, ¿qué dice el 4? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El que empieza a utilizar otras palabras, el que empieza a hablar de otra manera, el que trae una enseñanza que aunque meta a Jesús, pero no es conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la enseñanza que es conforme a la piedad, está mal. Esa persona está ciega, no ha entendido nada, dice. 5. Gloria a Dios. Deje luego el 4 para seguirle. Está envanecido, nada sabe y delira de acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. El entendimiento está corrompido y privado de la verdad, que toman la piedad, o sea, usan la palabra, la enseñanza de Dios, la piedad, ¿qué dice? Como fuente de ganancia, ¿qué dice acerca de estos? Apártate de los tales. Y agrega, mira hermanos, en el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si tú y yo nos esforzamos, hermano, permitimos que esta palabra entre y haya un comportamiento piadoso en nosotros, ¿qué va a suceder en tu vida? Va a traer ganancia, va a haber frutos. ¿Sí me entiendes? Va a haber, aparte de que cambia tu comportamiento, tu forma de ser, Dios te va a bendecir. Porque nada dice que hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué vas a sacar cuando te vayas? ¿Te acuerdas que por todo lo que te estás esforzando, estás dejando la piedad? Si tú estás dejando la piedad, o sea, la doctrina, la enseñanza de Jesús, por causa de que estás tan metido en tu trabajo, tan metido en las cosas de este mundo, ¿qué te vas a llevar? Porque sin duda nada hemos traído y nada vamos a sacar de este mundo. ¿Sí me entiendes? Ni siquiera la ropa que te van a poner te vas a llevar. Se va a podrir ahí con todo con tu cuerpo. Y agrega, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gloria a Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quizás tú digas, pero yo no estoy enfocado en hacer dinero. Pero si estás participando, practicando lo del mundo, te estás siendo arrastrado por el mundo, es lo mismo. Todo eso te va a traer dolores también. ¿Sí me entiendes? Todo eso te va a traer mal a tu vida. Gloria a Dios. ¿Qué sucede, hermanos, cuando tú has experimentado y de repente al principio empezaste tú y con gozo, con gusto y tuviste un corazón dispuesto para hacer lo que Dios te decía? Pues yo les he dicho, cuídense. A la mayoría le he dicho, cuida eso que estás sintiendo, cuida eso que estás recibiendo. Porque si no lo cuidas se puede ir. Puedes volver para atrás. O te vas a hacer un cristiano contencioso. Un cristiano que ya no le agrada lo que escucha. Le va a poner peros a la palabra del Señor. Cuando antes te daba gusto, te daba gozo escuchar esa palabra, hoy ya sientes como que no te agrada. Y estás aquí porque el Espíritu Santo te sigue trayendo. Si estás aquí. Entonces tú tienes que cuidar esto. Porque el caminar en el camino del Señor es caminar en la piedad, es caminar en una enseñanza en la cual te va a transformar.
¿Qué va a hacer contigo? Va a sacar lo que no sirve, lo que es mundano. La impiedad, como leímos en Tito. Va a sacar la impiedad de tu vida. El mal. Pero tú tienes que aceptar el yugo del Señor. Tú tienes que aceptar ponerte el yugo del Señor. No estás renegando. Porque muchos de ustedes en verdad a veces no entienden qué espíritu les está hablando. No entienden qué cosa les está hablando, aunque mencionen a Jesús. ¿Sí me entiendes? Mira, abre tu Biblia, aquí dale para adelantito, en segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes no sintieron ese fuego, esa experiencia, ese fervor? Miraban cosas. Y no te has preguntado por qué hoy ya no sientes. O por qué estás pasando por esto y por esto otro. ¿Qué está sucediendo? Es lo mismo que veníamos hablando, pero mira, aquí dice en el capítulo 1, versículo 6, ¿lo tienes? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo a Timoteo algo que él recibió, que no se tiene que descuidar. Le está diciendo que cuide eso que él recibió. ¿Sí estás aquí? Mira, dale para atrás en 1 Tesalonicenses. Podríamos seguir leyendo aquí. Gloria a Dios. Pero vamos a leer en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Habla lo mismo el apóstol Pablo. Si leemos desde el 12, voy a brincarme, tú lo lees en tu casa. Y voy a leer desde el 16 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ustedes lo leen desde el 12. Medítenlo ahí. O leemos desde el 12. Voy a leerlo rápido. ¿Está bien? Dice Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Cuando dice tener paz entre vosotros, no va a estar peleando. No va a haber contenciones en nosotros, no va a haber disensiones, pero dice el 13, y que tengáis en mucha estima y amor. Piensa bien, hermano. El consejo que está dando el apóstol Pablo. ¿Sí me entiendes? Entonces, el 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Y vuelve a decir: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, que es la piedad, unos para con los otros y para con todos. Estar siempre, ¿qué dice? Gozosos. Y agrega el 17. Orad sin cesar. Ok, el 16, hermano, quiero detenerme. Cuando dice estar siempre gozosos, ¿qué pasa con tu vida? ¿Por qué no tienes gozo? Los motivos que tú puedes decir serán motivos que Dios no está contigo, que Dios no te ha prometido que va a estar contigo. Entonces, ¿por qué no hay ese gozo? Necesitas tú entregar de verdad tu corazón al Señor. Por eso no hay gozo. Confiar en Él. ¿Cómo puedes tener gozo si te olvidas que Él es tu ayudador? Que Él es el que está viendo todo y Él te va a ayudar. Si estás pasando por dificultades, acuérdate de lo que hablamos hace un momento. Quizás es porque Dios va a trabajar con nosotros, pero no quiere decir que Dios no está contigo. Tú tienes que crecer en fe. Orad sin cesar, dice. Dad gracias en todo. Mira, son enseñanzas espirituales, hermano. Dad gracias, ¿qué dice? ¿La iglesia da gracias en todo? ¿Sí me entiendes? Yo no me acuerdo, pero hace días miré un fragmento de alguien que decía eso.
No sé si fue de Paul Washer o no sé, pero uno tiene que aprender a dar gracias en todo. Si está caliente, ¿qué va a hacer? ¿Por qué reniegas? Estoy hablando de algo simple. Si está la prueba, ¿qué va a hacer? La gracia. Entonces, ¿por qué te quieres ir o quieres dejar el trabajo o esto otro? ¿Sí entiendes? Porque si entendieras, no hicieras lo que haces. ¿Qué quiere decir que hace falta? Creer lo que lees, entendimiento y poner por obra. Porque si no, hermano, tú entenderías que esas cosas obran para bien en tu vida. Gloria a Dios. Dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira el 19, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cómo es eso? ¿A poco el espíritu se apaga? ¿Qué leímos en la segunda de Timoteo? Capítulo 1, versículo 6, si no me equivoco. ¿Qué decía? ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Que vives el juego, ¿verdad? Por lo cual dice, te aconsejo que vives el juego, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira, no apaguéis al espíritu. Quiere decir que no vayas a pensar como los testigos de Jehová, hermano. El Espíritu Santo no es como una flama que se va apagando así, no. Cuando está diciendo, no hagas que el Señor, el Espíritu Santo de Dios se aparte de ti. Eso que está en ti, eso es santo. Lo que está en ti, lo que el fuego que estás sintiendo, las cosas que te está mostrando, la presencia que tú estás sintiendo es Él. No lo apagues. No lo apartes de ti. ¿Cómo se apaga o cómo se aparta? Tu actitud. Cuando buscas las cosas del mundo, cuando aquí eres una cosa y allá afuera eres otra, cambias. Tienes dos caras. Cuando con tus compañeros de trabajo haces otras cosas. Cuando no eres genuino, tú lo contristas. Cuando tu conducta no es correcta, lo apartas. Ese fuego se empieza a apagar. Se empieza a apartar. No es que, si me entiendes, eso es algo para que tú y yo lo entendamos. Pero espiritualmente es que Él se empieza a apartar de ti. Porque empiezas a meter suciedad. Empiezas a meter cosas que a Él no le agradan. Porque Él es santo. Empiezas a practicar lo mundano. Y es por eso que tienes ese problema. Por eso ya dice, ya no siento. Por eso dice, yo antes miraba, yo antes sentía. Yo antes esto y esto otro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo apartó? ¿Quién lo apagó? ¿Sí estás entendiendo? Y si te estás haciendo algo, estás teniendo preferencia a otras cosas antes que lo santo, antes que tu Dios. Dejas a tu Dios por una carne asada. Deja a tu Dios por algo de tu carne. Si estás aquí, deja a tu Dios por tu trabajo. Deja a tu Dios por la codicia, por los placeres. Eso no produce fruto. Se va apagando. Se va apagando. ¿Sí entiendes? Hay un problema en los cristianos. Entonces, no debes dejar a esto, hermano. Esta es una bendición que tú y yo tenemos. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él estamos indefensos. Sin Él, ¿cómo vamos a sentir ese amor? Sin Él, ¿cómo vamos a entender las Escrituras? Sin Él, ¿tú cómo vas a vivir lo que nos llamó, lo que estuvimos leyendo? La piedad para con los demás. La misericordia. Medita, hermano, hermana, tú que has estado sintiendo, y el que siente, no lo descuide. No apagues al espíritu. No lo apagues. Medita bien. Cuando te mueras no te vas a llevar nada. Ni aquel por aquel que tú hiciste tal cosa. Dejaste
de buscar a Dios como lo buscabas por aquella cosa, Él no va a dar cuentas por ti. Cuando tengas que dar cuentas tú delante del Señor, tú darás cuenta de ti mismo. Ni nadie te podrá rescatar de ahí. ¿Sí entiendes? Cuando estemos delante del Señor, tú y yo le vamos a dar cuentas. Y ni yo voy a poder ahí, ni tú vas a ir por mí ahí. Si estás acá. Por eso aquí es cuando debemos nosotros de esforzarnos. Mira lo que dice. No menosprecéis las profecías. 21, hermano. ¿Qué dice? Ayúdame. No, nomás está uno aquí. ¿Qué dice el 21, hermanos? Examinarlo todo, retener lo bueno. Hay quienes no examinan nada, se tragan lo que les dan. Pero nos dice examinarlo todo. Examínalo todo si es de Dios o no es de Dios. Yo les he dicho, miren qué espíritu les está hablando. Mira qué espíritu te hace hablar. Tu conducta va a decir qué espíritu te dirige. Si es el espíritu de Dios o es el espíritu del mundo o el espíritu de Satanás, para que lo entiendas. ¿Sí estás aquí? Mira, para que entiendas, abre tu Biblia en el libro de Romanos, por favor. Gloria a Dios, dale para atrásito. Ahorita vamos a Romanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Capítulo. Aleluya. Gracias, Señor. En el capítulo 5, por favor. Lo tienes. Dice así, mira, lo que hace el Espíritu Santo, y ahorita vamos a brincarnos más adelantito en Romanos, dice, en el 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué dice? Que nos fue dado. ¿Sí estás aquí? Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Entonces, si tú descuidas este espíritu, lo apagas, hermano, ¿cómo tú vas a ser dirigido? Serás un religioso que asiste a la fuerza, que viene sin entendimiento, sin principios. Del 11 vamos a leer, lo tienes. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y si tú lo apartas, ¿qué va a pasar contigo cuando te mueras? ¿Quién te va a levantar entre los muertos? Nadie. Gloria a Dios. Dice así el 12. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir. Entonces, ¿por medio de quién vamos a hacer morir? ¿Qué es lo que apartó entonces ese sentir, ese fuego, esa presencia? Fue la carne, fue cosas que no son de santidad, no son de Dios. Entonces, por medio de este espíritu, el que nos va a ayudar, vamos a hacer morir, ¿qué dice? Nuestra carne, ¿verdad? Porque si vivís, dice el 13, conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, ¿qué dice?
No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos a Abba Padre. Gloria a Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermanos. ¿Qué hace más? ¿Qué es lo que te ayuda también? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, ese fuego. Mira, el 26. Lo tienes ahí mismo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace por ti y por mí? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Si entiendes, hermano, hermana, lo importante que es santificarnos, lo importante que es escuchar el consejo. Muchos por no escuchar el consejo, hermanos, mira, hay muchos que no están acá y están en el mundo. Y yo les advertía y les digo, todo aquel que no escuche el consejo, no le va a ir bien. Y no es que yo le deseo mal, es que así dice la palabra del Señor. Hermano, hermana, tú hoy tienes la oportunidad. Si dejaste de sentir, si dejaste de ver cosas que Él te mostraba, si sentías esa presencia hermosa, esa unción, y hoy ya no la sientes, yo te recomiendo, escúchame bien, que aprendas a reconocer tu necesidad hacia Él. Porque sin Él, si Él no está en ti, hermano, hermana, aunque digas que eres cristiano, aunque digas que eres cristiana, cuando Él venga, no te vas a ir. No te engañes. Estás dejando lo más grande, lo más precioso por tu carne. Por las propuestas que tienes allá afuera. Por Satanás que te pone delante de ti. Y no lo culpes a Él nada más, porque está en ti. Si estás acá, por satisfacer tu carne, estás perdiendo la bendición. Has apagado ese fuego que había en ti. Has apartado el Espíritu Santo. Y en el libro de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Nuestra conducta contrista aparta al Espíritu Santo si no estamos haciendo las cosas bien. Medita, hermano, hermana. Lo que tú estás haciendo es cambiando lo más grande por nada. Porque todo eso que desea tu carne, acuérdate, no te vas a llevar nada. Sea hombre, sea mujer, sean deseos carnales, sea lo que sea, porque ahí entra el placer, hermanos. Sea todo lo que sea placer. Porque no nada más es placer, placeres sexuales, no. Puede haber un placer a ti en la comida. Puede haber un placer en otras cosas, otras áreas. Por eso, en la parábola del sembrador dice que los afanes, la codicia, el codiciar y los placeres ahogan. No produce fruto la palabra cuando tú la escuchas. Sales y sigues igual, no hay un cambio. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Haz cuentas con el Señor. Yo sé lo que te estoy hablando. Cuida tu vida espiritual. Así como le dije a mis hermanos hace unos días, a la vuelta, ahí te está esperando el enemigo. Tú eres enemigo de él. Y él es tu enemigo, debes de entenderlo. No salgas como nada. Tienes que salir velando, tienes que salir cuidando tu vida espiritual. Dime en tu corazón, ¿te sientes feliz y no sintiendo ya la presencia de Dios? ¿No sientes que estás muerto, muerta por dentro? ¿No sientes que te estás muriendo, que te estás ahogando? ¿Y por qué cambiaste lo más grande que tú tienes? ¿Estás con vida, hermano, hermana? Tienes oportunidad, haz cuentas hoy. Haz cuentas a hoy, antes de que sea demasiado tarde. No juegues, hermano, hermana. Dios te está hablando. Busca la doctrina de tu Señor, la enseñanza de Él. Busca llenarte de Él. Busca estar metidos. Hermano, hay muchas partes donde les habla acerca a Timoteo. Que siga leyendo, que no deje la lectura.
Si yo les pregunto, ¿ustedes están leyendo? Y si están leyendo de lo que leen, eso estoy hablando de los que leen. ¿Estás poniendo por obra eso, lo que lees? ¿O nomás dices para cuando me pregunten, voy a decir que sí leí? Tiene que haber una diferencia, porque la palabra de Dios es poder. Si no has vuelto a sentir, hermano, Dios te está esperando. Él te está esperando, pero valora su presencia. El que está aquí con nosotros es su Santo Espíritu. Él te quiere ayudar, Él nos quiere ayudar. Acomódate en el lugar que Dios te ha puesto. Acomódate en el lugar de siervo para obedecer a tu Dios. No te olvides, no des un paso si no le has preguntado a Él. Cuídate, hermano, hermana. Vela. Y arrímate, pasa al frente y ponte a cuentas con el Señor. Esto es todo lo que yo te voy lo que te voy a hablar por el día de hoy. Y ahorita voy a decir algunas cosas que ya va a ser fuera de la predicación.